Buenos días a todos, saludos. Buenos días. Encantado de saludarte, Maricé, y a todos en general, y a ti en especial. De verdad también son mi familia, mi casa. eh, Me emociona escucharlos. No tengo la voz tan agradable que se le escucha a todos ustedes por micrófono. No sé qué curso hicieron, no sé quién lo dictó, pero la verdad es que a todos los que escucho hablando, mejor dicho, tienen una voz bendecida y que captura. Hoy vamos a celebrar la presencia del Señor, una iglesia, eh, bueno, diferente. Dios creo que ha preparado este tiempo para que estas circunstancias se dieran y a través de esta herramienta pudiéramos todos, convocados por su presencia y por su palabra, disfrutar en unos tiempos diferentes. Mm, Pienso yo que diferente en todo sentido. Ahora la gente ya no se baña para ir al culto. Me imagino que más de uno está en esa condición. Yo sí me bañé precisamente para poder decir esto. Y, y vamos a darle paso a la palabra. Esta semana Pastor Jorge me había pedido que, que les compartiera un mensaje que inicialmente pensaba compartir acerca de la salud y en relación a la palabra. Después había tenido un mensaje que había compartido en este tiempo de pandemia por esta vía también con la iglesia del Pastor Pinto. Pero orando al Señor, la palabra que muy fuertemente puso en mi corazón y el mensaje que puso, Dios me dio solo una frase, que es el título de este mensaje, y que realmente tuve que buscar en la palabra y esforzarme para entender realmente qué era lo que Dios quería transmitirles y transmitirme hoy. Y la palabra y el mensaje es Eben Ezer. Eben Ezer. No sé cuántos hayan escuchado ese término. Hay algunas iglesias que tienen ese nombre, hay algunos ministerios que tienen ese nombre, pero esta semana mientras yo oraba, cuando esa palabra vino a mí, yo no tenía muy claro, no recordaba muy claramente su significado, más allá de que sabía que usualmente se entiende que la palabra benecer, con la frase hasta aquí Dios nos ha ayudado, era todo lo que yo referenciaba. Y es un mensaje especial porque esta semana nosotros celebramos con mi familia un año de estar mi familia aquí en Madrid. Por la voluntad de Dios estamos aquí. Y recordaba mientras le daba gracias a Dios que realmente Él nos ha ayudado a estar en un país diferente, en una cultura diferente, entre mucha gente que aún no nos conoce. Y lo primero que venía a mi mente esta semana era que justo, algo que les quiero compartir, justo la semana antes que llegara mi familia, mmm, yo tuve una semana muy dura, en la que estaba muy atemorizado. Tengo que confesarles pensando en cómo iba a hacer para sostener una familia de 5 miembros en un país tan costoso, sin que yo tuviera trabajo. Y bueno, Dios, entonces estaba pensando yo mucho en que realmente cómo iba a resolver esas situaciones, que ustedes saben como padre de familia, colegios, universidad, trabajo, comida, transporte, etcétera. Bueno, hice lo que Dios nos ha enseñado a hacer, que es orar mucho. Y les decía que bueno, esas eran oraciones de desespero, así como cantaban el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro?, clamaba yo. Y aunque la palabra me enseña que mi socorro viene de Dios, y yo lo declaraba, realmente internamente no estaba apropiándome de esa palabra. Entonces tuve unos días difíciles, luchando más con ese temor interno en el que Dios me habló y me dio una palabra en Isaías 43 y me dijo a través de su palabra
que solo esperara y viera que Él iba a hacer brotar ríos en lugares desérticos, en lugares en donde no había absolutamente nada. Dios iba a hacer provisión. Y así lo ha cumplido, literalmente lo ha cumplido. Bueno, a un año de que ocurriera esa situación, Dios me dice ahora Ebenezer. Y vamos a estudiar a través del texto bíblico qué nos quiere decir Dios para este tiempo, porque cuando fui a entender lo que originalmente ese término enseña, me di cuenta que muchas de las situaciones que estaban viviendo el pueblo en ese momento, estamos viviendo nosotros en este tiempo en la iglesia. Ya todos sabemos que este tema del coronavirus, que Dios ha permitido que se dé, nos ha golpeado fuerte porque nos ha arrebatado a algunas personas muy valiosas para nosotros desde la iglesia y como personas. También nos ha hecho sentir muy vulnerables porque sabemos que es una situación que enfrentamos y no sabemos cómo vamos a salir. La mayoría de la gente supera esta situación sin problemas, pero otros no lo superan. Y bueno, aquí recuerdo, esta semana estamos orando por miembros específicos de Árbol de Vida para las Naciones, los papás de nuestro hermano Milton y Yurlady que están fuera de la ciudad me escribieron, que también hicieron parte de la congregación. De pronto algunos de ustedes no los conocen, pero ellos crecieron con nosotros allí en la congregación o estuvieron con nosotros, y ahora su papá y su mamá, la hermana Nelda, sí sigue haciendo parte, miembro de la comunidad, y están atravesando, enfrentando esta situación. Confiamos en Dios que vayan a superarla. Pero la realidad es que cuando una persona enfrenta esta situación, nosotros sabemos que es una infección que puede y tiene una alta tasa de mortalidad en las personas que tienen ciertos factores de riesgo. Y nos hace vulnerables, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir expuestos a una infección que no vemos, que no sabemos quién la transmite, porque también sabemos que muchas personas son portadores asintomáticos de la enfermedad y de la infección. Y por eso se ha levantado una cantidad de conjeturas y la gente ha empezado a hacer una cantidad de especulaciones porque no entendemos. Personas que no tienen ningún síntoma terminan transmitiéndola a otros. Y alrededor de este tema y de esta circunstancia actual se levanta una situación particular para la iglesia. Insisto, para la iglesia, en todos los ámbitos. ¿Cómo quiere Dios o qué quiere Dios que nosotros hagamos o cómo respondemos ante situaciones que nos sorprenden? Nadie se imaginaba que el 2020 se iban a vivir las situaciones que nosotros estamos viviendo. Nadie lo imaginaba. Pero Dios sí sabía lo que iba a ocurrir. Dios está en control de cada situación. Para Dios no hay nada que lo sorprenda y siempre tiene una respuesta a las condiciones que nosotros vivamos, como iglesia, como individuos. Yo le daba muchas gracias a Dios porque como persona me vi enfrentado a la decisión de que si dejaba a mi familia un tiempo en Cartagena mientras yo me adaptaba a este cambio en España, y escuchando la voz de Dios en oración, los consejos que nos da su palabra, decidimos arriesgarlo todo en fe y venirnos juntos. Y esta semana pensaba, alguien me hizo ver qué tal mi familia estuviera distante en medio de esta condición de aislamiento, de riesgo, el nivel de inseguridad y bueno, una cantidad de circunstancias que hubiéramos enfrentado diferentes. También los hemos enfrentado aquí, pero juntos. Y ya ustedes saben que por la misericordia y gracia de Dios yo estoy sirviendo acá como médico y me ha tocado atender muchísima gente que padece esta enfermedad. Me ha tocado despedir a muchos, me ha tocado atender a otros y que salgan adelante. Pero también me ha tocado saber que estamos expuestos todos los días a contraer esta infección. Pero bueno, Dios nos ha puesto para este tiempo
y nos ha puesto en este servicio y no podemos ser ajenos a la necesidad que hay en el mundo y en la tierra. Lo que hemos hecho es servir. Regresando al texto, a la palabra y centrándonos un poco en toda esta circunstancia, lo que quiero mostrar es a dónde nos puede llevar Dios, a dónde nos quiere llevar Dios a través de estas circunstancias. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel 7. Vamos a leer del 1 al 14. Primera de Samuel 7, del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpah y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. Este pasaje me recuerda, les decía, que tiempos similares a los que vivimos hoy. ¿En qué sentido? El pueblo de Israel había de alguna manera despreciado la palabra de Dios en esos días. Para entender un poquito el contexto es necesario que leamos los primeros capítulos antes del 7. Y bueno, el pasaje sin ir nos deja ver que es un pueblo que está en fracaso, que es un pueblo que está derrotado, que es un pueblo que está atemorizado, que es un pueblo que está dependiendo en todo momento con angustia de lo que Dios en su misericordia desea hacer por la oración del profeta,
pero también nos deja ver que es un pueblo que está dispuesto a tomar decisiones. Para ese tiempo, para tiempos de Samuel, la palabra era escasa, era rara. En los días de Samuel, la palabra de Dios era un libro despreciado, era un libro olvidado, era un libro descuidado y era un libro rechazado. Era también un libro condenado y, como en los días de hoy, prácticamente era un libro, si se puede decir, hasta prohibido. Cuando uno entra a las redes hoy y se da cuenta cómo la gente percibe lo que la palabra de Dios dice con respecto a la realidad que vivimos hoy, notamos precisamente que levantarse en favor de este libro, de este texto, de la palabra de Dios, choca de manera frontal con la verdad moral, con los principios y con la realidad que muchos hoy quieren seguir. En redes ya se está empezando a vivir. En Latinoamérica de manera presencial un poco menos, pero incluso desde esta parte del mundo cada vez más. Momentos en los que cuando tú dices que eres cristiano, la gente enseguida te tilda de radical, de ser una persona absurda, pasada de moda, que defiendes unos principios que son mitológicos, si se quiere, y que en mucha parte ven la palabra de Dios como una palabra que realmente debe entrar en desuso porque es una verdad que choca contra el relativismo moral de hoy en día, contra la verdad que cada uno quiere tener en su corazón. Y para nosotros como pueblo, ¿de qué debemos cuidarnos? Debemos cuidarnos de mutilar la palabra. Es un riesgo que tenemos hoy. ¿Y en qué consiste mutilar la palabra? Mutilar la palabra es aceptar una parte de ella y modificar o negar otra parte de la misma palabra. Nosotros sabemos que Dios es uno solo y su mensaje es completo. Es un mensaje de amor, es un mensaje de aceptación, es un mensaje que abre los brazos ampliamente para el perdido, pero es un mensaje que es real, que es un camino que es estrecho, que es una puerta que es angosta y que se alcanza a través de una sola verdad, y es Jesucristo, que es quien puso su vida en la cruz por nosotros, y que para recibir ese mensaje de amor y de aceptación nosotros debemos hacer lo que hizo el pueblo en este tiempo, el pueblo escogido. El pueblo escogido, si nos percatamos del pasaje, el pueblo escogido decidió lamentarse, dice 1 Samuel 7 en el 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se lamentaba de haber olvidado el mensaje que Dios les había dado. Tenemos que entender que Dios había anunciado por mucho tiempo que si el pueblo de Dios se apartaba de su palabra, de su verdad y de la obediencia, esto traería consecuencias. Recordemos también que Samuel creció en tiempos del sacerdote Elí. Recordemos también que Samuel creció en tiempos de los hijos de Elí, que eran también habían heredado el llamado a ser sacerdotes, pero eran unos sacerdotes que habían mutilado la palabra, que habían tomado de la palabra lo que les convenía, aceptaban sacrificios, ofrendas, pero que también tenían esa doble vida en su corazón de darle espacio al pecado y de no aceptar lo que la palabra también les invitaba, y era a consagrarse. Claro, aceptaban el llamado ministerial como sacerdotes que heredaron de su padre, pero no aceptaban que la palabra enseñaba que debían consagrarse para Dios. Mutilaron la palabra. Y de esa manera le dieron espacio en su corazón a ídolos. Y en el versículo 3 dice que Samuel habló, en el versículo 3 de 1 Samuel 7, habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitan los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparan vuestro corazón a Jehová y solo a él servid
y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos. Esta es otra situación que nosotros debemos ser conscientes hoy. Nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos aceptar que Dios nos ama y nos ha consagrado. Muchas veces no queremos aceptar que Dios nos ha consagrado enteramente para Él, como vasos de honra, como un todo, en donde quiera que Dios nos ponga, en cualquiera que sea la actividad que Dios nos ponga, en el arte, en la ciencia, en el ministerio sacerdotal, en donde quiera que Dios nos ponga, Dios nos quiere completamente consagrados para Él. El pueblo se vio obligado por palabra del profeta en ese entonces a derogar, a anular, a cancelar, a renunciar en la actitud que tuvieran en su corazón, o a los dioses que tuvieran por primero a su corazón. Y nosotros, Dios nos invita a evaluar nuestro ser interior, a evaluar nuestra mente y nuestro corazón y a ver qué cosas están siendo prioridad para este tiempo, primero que Dios. Si realmente que nosotros queremos tener, por ejemplo, el favor de nuestros amigos, la aceptación de nuestros amigos, muchos likes en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, con tal de ser, de negociar los principios a los que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y que sabemos que es la verdad. Nosotros tenemos que ver realmente si es el trabajo nuestro ídolo, si es la pareja nuestro ídolo, qué cosas están siendo primero que Dios en nuestro corazón. Y la palabra de hoy nos invita a que debemos tomar la actitud que tomó el pueblo, la actitud de derogar, de renunciar, de costar y de renunciar a todo lo que esté ocupando ese primer lugar. Y también dice en el versículo 6, la palabra dice que se congregaron a favor de Jehová, se congregaron. Contra Jehová hemos pecado, dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y reconocieron su pecado. Y nosotros debemos estar muy atentos a que Dios nos examine, a que Dios, este es un tema que no debemos tomar con ligereza, no debemos ser livianos, porque todos los seres humanos, todos nosotros tenemos la tendencia, por nuestra propia condición de donde venimos, a considerar dos cosas. Uno, a que lo que nosotros hacemos es mucho más liviano delante de Dios. Dios debe juzgarlo con más sutileza que el pecado del otro. Siempre tendemos a ver, no en vano dice la Biblia que nosotros miramos la paja que está en el ojo ajeno y no la viga que está en el nuestro. Es una condición natural del ser humano. Y lo otro que también es muy común que hagamos es a pensar que así como nosotros miramos la verdad de hoy, es como Dios la mira. Y que si nosotros ya somos cristianos, estamos instruidos en la palabra, hemos aceptado a Jesucristo como Dios, como nuestro Salvador, entonces todo lo que nosotros emitimos como juicio realmente tiene el respaldo de Dios. Y eso ocurre cuando nosotros tratamos la palabra con la falta de seriedad que requiere. Eso ocurre cuando nosotros no permitimos que sea la palabra quien nos transforme nuestros pensamientos y nuestras posiciones frente a muchos temas que hoy enfrentamos, y que más bien queremos que la palabra se acomode a la verdad de hoy. Y nosotros tenemos que entender que Dios no cambia su forma de juzgar lo que nosotros vivimos hoy. No lo cambió en tiempos de Samuel, no lo cambió en tiempos de David, no lo cambió en tiempos de Jesucristo y tampoco los cambia en tiempos de hoy. La palabra sigue estando allí como un faro que no se mueve, un faro que es una columna, un faro que sigue dando luz a cualquier área y circunstancia que enfrentemos y no se negocia. Nosotros debemos dejar que sea la palabra quien transforme nuestro entendimiento y nuestra percepción de la realidad.
y no lo contrario. Y no importa el problema que enfrentemos hoy, no importa que estemos diciendo que en aras de la libertad individual, hoy debe ser permitido. Por ejemplo, hablo de un tema que está en mi área, el aborto. No importa cuántas personas se levanten, no importa cuántos científicos y cuántos médicos empiecen a decir que la vida no empieza cuando se unen esos dos gametos y cuando late el corazón, sino que la vida empieza a ser realmente vida cuando realmente hay movimiento, o cuando ya están formados todos los órganos, o que incluso como ya se han ido dando pasos agigantados el día antes de nacer, todavía esa vida no es independiente y por eso podemos tomar decisiones sobre ella. Esto no importa lo que Rubén opine, lo que opine el presidente de la Sociedad de Ginecología de cualquier institución mundial. No. Dios, que creó la vida, es el que dice en su palabra: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Dios es el que sopla aliento de vida en todo lo que, en célula que empieza a crecer, y es Él el que nos enseña a través de su palabra que nosotros no estamos, los seres humanos, autorizados a quitar la vida a alguien que no le hemos dado vida. Y es un tema difícil y es un tema duro porque toca otras aristas, pero lo que es la realidad hoy, y hablo de este tema porque está en el campo de la medicina, lo que es la realidad hoy es que es Dios quien me enseña que estamos quitándole la vida a seres inocentes con cualquier argumento jurídico, biológico, humano, filosófico, que pueden convencer a muchos, pero Dios sigue teniendo su posición clara con respecto a eso, y la verdad es que la sangre de todas esas inocentes, que son miles de millones, está reclamando la justicia del Dios del cielo. Y probablemente muchas de las situaciones que nosotros estamos enfrentando hoy, y sabe Dios cuáles más tendremos que enfrentar, son consecuencias de esa decisión como sociedad de ir en contra a una verdad que cada vez suena más desagradable, la palabra de Dios. Y a mí como profesional de la salud que me toca, pues cuando me pregunten, independientemente de qué tanto incomode esa verdad en el oído de otro, con mucho amor y con mucha sabiduría, pero me toca exponer la verdad que Dios me ha dado y que además tiene respaldo científico, porque también hay mucha ciencia, muchos hombres de ciencia que se levantan sabiendo que la verdad de Dios nos enseña que hay vida en cualquier ser humano. Así con cada circunstancia que enfrentamos, así con cada situación que enfrentamos hoy, así con cada realidad que desde tu área, en donde estés, nos toca enfrentar. Nos toca congregarnos en torno a Dios y a su palabra. Nos corresponde a nosotros, es que es lo que el texto nos enseña: expiar, hacer expiación de nuestra realidad hoy, que es lo otro que el texto me muestra en el versículo siguiente. Ofrecieron, entonces dijeron, dice, entonces en el 8 dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Dios siempre nos escucha, es real. Dios es amoroso, es misericordioso, Dios siempre nos escucha. Dios tiene su oído dispuesto. Entre otras cosas, le estoy hablando a Árbol de Vida para las Naciones, y recuerdo una promesa que Dios hizo a ese lugar. Yo tuve la bendición de estar muy cerca a los pastores Harold y Doris. Antes de ellos estuvo otro pastor, el cual yo no conocí, pero esta congregación esta hermosa congregación a la cual ustedes y yo pertenecemos, en un tiempo en donde hubo una crisis temporal, y Dios envió a unos pastores a modificar, a rehacer, a restaurar la congregación,
Yo tuve la posibilidad de estar allí y escuchar que una de las palabras que Dios dio como promesa a esta congregación y que está vigente porque las promesas de Dios no se vencen, es que Dios estaría con su oído atento al clamor que se hiciera desde ese lugar y respondería. Y también otra palabra que dio es que su palabra sería enviada y cumpliría el propósito por el cual fue enviada. Esa la dio a través de Isaías 55. Y así hay 6 o 7 palabras que mientras oraba por este texto, Dios me recordaba que están vigentes para ustedes y para mí. Nosotros debemos volver nuestro corazón, si lo estamos haciendo bien y con más intensidad, a Dios, para que sea Dios quien mueva su mano poderosa y nos responda. Y hacer expiación y voto, renovar los votos de consagración y los votos que hemos hecho a Dios para servicio. Y Dios, así como escuchó al pueblo de Israel en tiempos de Samuel, está dispuesto a escuchar el clamor que nosotros como iglesia hacemos delante de Él, no solo por la iglesia, sino por la tierra, por las circunstancias que estamos enfrentando, por la realidad que estamos viviendo, por los tiempos de corrupción que estamos enfrentando. La corrupción no del sistema, la corrupción como sistema, la corrupción sistemática, no solo de la política, no solo de la ciencia, también de la fe, la corrupción también de los que estamos y somos parte de la iglesia. Debemos ser conscientes que también ha tocado nuestras tiendas, que también ha hecho mella en nuestro corazón, en mi corazón, el de Rubén, el de mi familia. Tenemos que hacer un acto de conciencia, es lo que nos invita a la palabra, y reconocer qué cosas de las que estamos haciendo realmente no son agradables a Dios, no son aceptas delante de Dios, y que de algún momento, que en algún momento y por algún motivo ha permitido que ocurra, si ha ocurrido, lo que le ocurrió al pueblo de Israel en tiempos de Samuel, que la presencia de Dios se apartó de ellos. Bueno, nosotros sabemos hoy que la presencia de Dios está con nosotros por la misericordia de Dios y por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, pero también tenemos que ser realistas y entender que muchas veces enfrentamos batallas y sufrimos algunos fracasos que Dios no desea que suframos porque su gloria no respalda algunas de las decisiones que tomamos. Esa es una realidad a la que nos enfrentamos. Esta palabra me puso a examinarme profundamente, me puso a revisarme profundamente. Lo he estado haciendo esta semana y también esta mañana. He estado allí en un acto personal pidiéndole a Dios que me muestre qué cosas debo cambiar en mi vida. Y el texto vuelve a decir después en el versículo 12 que Samuel oró a Dios, Dios le escuchó, el pueblo había hecho lo que Dios estaba esperando que hiciera después de 20 años, hermano, 20 años de la presencia de Dios olvidada por el pueblo. Y una vez más, Dios le vuelve a dar una victoria de esas estrepitosas que Dios estaba acostumbrado a darle al pueblo de Israel, de esas que a nosotros nos encantan escuchar y ver. A mí me encanta entender que el Dios que por misericordia me llamó fue el Dios que puso de rodillas a los egipcios y a todos sus ejércitos debajo del agua, y que el pueblo de Israel no tuvo que levantar una sola espada, sino que el solo Dios, con su majestuoso poder y sus obras poderosas como Él las sabe hacer, permitió todas las circunstancias para que ese gran y poderoso enemigo que en Francalit seguramente hubiera vencido a los esclavos israelitas, quedara sepultado con todo su ejército y todos los carros de Faraón, y lo cantamos y lo celebramos, ¿verdad? Nos encanta escuchar eso. Nos encanta saber que el Dios que respaldó a David con su pequeña onda en la mano contra Goliat es el Dios al que nosotros servimos, y nos encanta saber que el Dios que levantó a Jesucristo de la muerte es el Dios al que nosotros servimos, porque tú y yo, que estamos convocados hoy, sabemos las obras portentosas que Dios ha hecho con nuestra vida.
tremendas cosas en el mundo espiritual y en el mundo natural. Cuando yo llegué acá, en fe, apartamos un mes de viaje para mi familia y recuerdo que sin conocer a nadie, que fue un testimonio que di hace poco también, sin conocer a nadie, la persona donde yo había bajado me dijo claramente, que es un español, me dijo: es imposible, en sus palabras, que a ti alguien te rente un apartamento, piso, como llaman aquí, para que vivas con tu familia, porque tú no estás trabajando, nadie te conoce, no tienes respaldo financiero, y eso aquí es bien delicado. Pero yo recordé que yo estaba aquí por la voluntad de Dios, y que Dios sí me conocía y que Él me había dado una palabra, y que era Él quien en obediencia me había pedido que trajera a mi familia por su palabra. Y yo lo que pensé cuando esa persona, bueno, no fue solamente él, fueron varias personas que me dijeron que eso era bastante improbable. Es más, empezaron a hacer planes para ver dónde podía bajar mi familia en un pueblo que estuviera cerca de Madrid, porque ellos estaban convencidos de que era imposible que eso ocurriera. Y yo pensaba, bueno, si Dios existe, esa palabra quedará en tierra y la palabra de Dios será respaldada. Y efectivamente, yo caminaba estos edificios, estas calles, tocaba puertas, sabiendo que en algún lugar había una persona que Dios iba a mover para respaldar su palabra. Y le hablé a la persona que es la dueña de este apartamento donde estamos, y le dije que no tenía trabajo, que no tenía respaldo financiero, que no tenía recomendados ni nadie que me recomendara, pero tenía mi palabra de que no le iba a quedar mal, y les puse mi caso. Simplemente esa persona que no me conocía me dijo: no sé qué tienes, pero algo que tienes me da confianza. Y esa persona fue capaz de discutir y casi que pelear con su pareja para arrendarme el piso, y una semana antes de que viniera mi familia me entregó las llaves de su apartamento. Y así hemos vivido cantidad de experiencias, no solo en el ámbito económico, hemos vivido cantidad de experiencias en las que Dios ha demostrado que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a lo que dice y respalda lo que nos dispone a hacer. Y es necesario que entendamos que nosotros tomamos decisiones en la dirección que Dios nos da cuando Dios te ha hablado, y cosas sobrenaturales ocurren por su misericordia y por su amor. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios te ha ayudado. Si estás escuchándome, es porque tienes salud, es porque tienes vida, es porque Dios te ha escogido, te ama. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Por eso hoy podemos decir: Ebenezer, el Señor es la roca, nuestro ayudador. ¿Qué es lo que traducen esas dos palabras realmente? La roca, nuestro auxilio. La roca, nuestro ayudador. Quiero que vayamos al Salmo 18. El Salmo 18. No sé si por aquí permiten que otra persona lea. ¿Me puede leer? ¿Hay alguien que pueda leer el Salmo 18? Maricé. John. Salmo 18, del 1 al 5. Adelante. Bueno, Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi Dios libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación,
mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Hasta allí? ¿O sigo, amigo? Hasta allí, está bien. Dios es nuestro pronto auxilio, es nuestra roca, es nuestra fortaleza, es nuestra respuesta en medio de cualquier circunstancia. Ustedes y yo escuchamos en todos los medios lo que se viene financieramente, las crisis que vamos a vivir como sociedad, mucha palabra, mucho mensaje que lo que persigue es atemorizar, paralizar, robar la fe, ponernos en situación de vulnerabilidad, no solo mental, sino también espiritual, emocional. Pero para ti, para mí, si la palabra nos habla de que Dios es nuestra roca, de que Jehová es nuestra roca, de que nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestra salvación, nosotros debemos creer en eso. Y nosotros tenemos suficiente evidencia de que Dios siempre ha estado a nuestro favor. Usa personas, circunstancias, Dios usa todos los medios y una y otra vez cumple su propósito. Y la otra cita que quiero que leamos está en Hebreos 4. Hebreos 4. Del versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Adelante. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia, la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Excelente. Y quiero saludar aquí a mi amigo John Díaz, si está conectado también, anestesiólogo, y pedirle que nos lea la cita bíblica que está en ese mismo pasaje, Hebreos 4, el 14 y el al 16. Se me estaba diciendo que le aquí por el chat. John, ¿estás conectado todavía? Y si no está conectado, entonces cualquier otra persona que quiera deleitarnos. Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es. Creo que son tiempos en los que nosotros debemos afianzarnos en buscar el rostro de Dios. Creo que Dios sigue estando a nuestro favor. Creo que Dios sigue deseando que nosotros tengamos actos decididos de fe y de consagración para seguir viendo su victoria.
Y creo que nosotros debemos renunciar en nuestra mente a todo mensaje que no venga de parte de Dios y que quiera traer, apagar, robar, enfermar, matar, hurtar, destruir. Todo lo que nos quieran transmitir, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando, situaciones que no son conforme a lo que Dios nos ha dicho hoy en su palabra. Hoy nos ha dicho nuevamente que tenemos un sumo sacerdote. Si en tiempos de Samuel, Jehová Dios escuchó la oración del profeta y actuó en favor de su pueblo, ahora cuánto más teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, su Hijo amado, y que nos ha dado en él la realidad, la victoria de haber cumplido en él las promesas que Dios había hecho a través de todo este texto. En Cristo se consumó, como leyó el pastor Jorge, se consumó completamente, y por él tenemos entrada al reposo de Dios. Podemos entrar al reposo de Dios con temor, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros nos parezca no haberla alcanzado. ¿Y por qué parece que no habemos alcanzado la promesa? Pues como me ocurrió a mí en algún momento, porque uno se llena de angustia, te llenas de preocupación, te llenas de circunstancias que te invaden la cabeza, te invaden el corazón y empiezas a dudar de lo que Dios te ha prometido. Pero hoy yo creo que Dios nos está invitando a entender que Dios se compadece de nuestras debilidades, como dice el texto, y que en Cristo tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente a un Dios amoroso, a un Dios de gracia, a un Dios que está a nuestro favor con su oportuno socorro, y podemos confiar en él. Ebenezer, Dios hasta aquí nos ha ayudado y seguirá ayudándonos. Como iglesia debemos permanecer bajo su guianza y con mucha fuerza en nuestro corazón volvernos a la palabra decididamente, para que sea la palabra quien guíe nuestro camino como una lámpara en nuestros pies. Dios les bendiga, hermano. Quiero finalmente orar con todos ustedes y darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por cada persona, por mis hermanos, por mis amigos, por cada persona que ha podido escuchar tu mensaje, Señor, por cada persona que ha podido recibir tu mensaje de esperanza, de aliento. Te damos gracias porque tú estás a nuestro favor, porque tú en Jesucristo consumaste, Señor, una victoria grande sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Consumaste una victoria que venza todo temor y toda palabra contraria a los propósitos tuyos con nosotros. Yo te pido, Dios, que hoy mis hermanos y yo podamos recibir con amor y con alegría esta palabra y podamos entender tu propósito para nuestras vidas. Te ruego, Dios del cielo, que envíes bendición de lo alto, que se transforme y se traduzca en consagración y servicio para tu iglesia y para todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Oramos por los que no te conocen, para que tú, así como nosotros estuvimos otro tiempo separados de ti, los traigas a la luz y nos puedas revelar tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor, árbol de vida para las naciones, al pastor Jorge, a su familia y a cada uno de sus miembros. Esto lo deseamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.